Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Una de Romanos. Iban 10, parece que los dioses nos acompañan, Juanma. Buenas Ya noches. hemos hecho buenas noches 10. Ya son unos cuantos, un puñado, Sí, sí, la ¿no? verdad es que sí. Estamos en disposición de poder decir que un puñado, la cosa no va mal. Hemos conocido en el último episodio, nos hemos acercado a la figura de Hesíodo, a las edades del hombre. Tenemos un batiburrillo de conocimientos que tienen todavía que asentarse y no hemos hablado aún del Olimpo de los dioses, que es el propósito de estos 20 minutos, es ordenar un poco, entender qué es el Olimpo. No todos los dioses están en el Olimpo, pero permíteme, has mencionado o mencionaste al final de la última entrega de Una de Romanos un par de mitos. No vamos a ocuparnos de los dos porque nos quedamos sin tiempo para hablar del Olimpo, seguramente, pero por ejemplo el mito de las estaciones. Sí, al final el mundo griego y romano intenta explicar un poco cómo funciona el mundo al que ellos se enfrentan. Entonces, a través de la mitología ocurre, o sea, Ceres, que es una de las diosas más importantes del panteón griego y romano, tiene una hija, que es Proserpina. Y el sistema es el sistema tan brutal, ¿no?, de encontrar esposa en este mundo mitológico es raptarla, ¿no? Entonces, si hay un mito que se representa muchísimo en la iconografía griega y romana, es lo que se llama el rapto de Proserpina, porque lo que hace el dios más feo, más desagradable y el que vive en el peor sitio, porque vive en el inframundo, es Hefesto. Entonces él se transforma en un toro y rapta a Proserpina cuando su madre se, se descuida un momento. Entonces, en este mundo que te decía, el sistema es que si tú consigues raptar a una mujer, pues la conviertes en tu mujer, ¿no? Pasa a ser tu esposa. Y está aceptado, ¿no? Entonces lo que ocurre es que él se lleva a Proserpina al inframundo. Y entonces la madre cae en una depresión profunda. Entonces los campos no germinan, porque Ceres es la diosa de la agricultura. Los campos no germinan, las semillas mueren. Entonces los humanos le imploran a Júpiter o a Zeus una solución, que busque una solución. Y entonces él no puede devolverle a su hija. Y entonces llegan como a una especie de acuerdo. El acuerdo es que la mitad del año está con ella y la mitad del año está con su marido. Entonces, cuando Proserpina sale del inframundo y se va con su madre, empieza la primavera. La madre está muy contenta. Y entonces estalla la naturaleza, la primavera y el verano. Cuando la hija se va, la madre cae en esa oscuridad, ¿no? Es el otoño y el invierno. Ese es el mito del rapto de Proserpina. Y es porque Proserpina está con el dios ogro. Sí, es cojo, es feo, pero en la mitología funciona mucho el sistema este de capturar, ¿no?, de conseguir a las mujeres de una forma un poco salvaje, por decirlo de alguna manera. Creo que en algún capítulo habías hablado ya del rapto de las Sabinas. Bueno, me ha venido a la cabeza ahora al escuchar la historia del mito de Ceres. Es una de las diosas que está en el panteón de los dioses, porque podríamos empezar por ahí, que no todos los dioses que nos suenan forman parte del panteón del Olimpo. Cuando hablamos de las edades del hombre, en la primera edad realmente no hay un dios. Estamos hablando de lo que llama el tiempo primordial, ¿no? Lo que ellos entienden, ¿no? En este caso a través de Hesíodo, ¿no? La edad de oro, que decía. Sí, entonces ahí es donde surgen pues, el caos, la noche, Urano. La oscuridad. Sí, no son dioses, son Gea, que es la tierra. Como sustancias. Sí, son una serie de elementos ahí que van conformando un sistema, si quieres, y en el que domina, porque es que si nos seguimos más hacia atrás, domina Cronos, porque
porque él previamente ha matado, ha herido, vamos a dejarlo así. Digo herido porque él le corta los testículos a su padre, a Urano, ¿no? Entonces, bueno, pues el caso es que él es el que ocupa ese espacio, pero también tiene la premonición, le han dicho que sus hijos, alguno de sus hijos va a derrocarlo. Y entonces él, conforme nacen, nacen de la tierra, porque su esposa es la tierra, se los va comiendo. Entonces hay uno de esos hijos que se le oculta y crece escondido en el monte, en una cueva y tal, y se consigue hacer adulto sin que el padre lo detecte. Y entonces ese es Zeus, Júpiter, y ese es el que inicia esa rebelión, recupera a sus hermanos, a los que se ha comido el padre, los recupera y forma un grupo que son los que se enfrentan en lo que ellos llaman la titanomaquia. No hay misión imposible para los dioses. No, incluso eso, lo del recuperarse después de que te hayan comido. Entonces, esa es la titanomaquia, en donde se enfrentan los titanes y los dioses. Ese grupo de dioses que termina venciendo a los titanes es los que conforman el Olimpo de los dioses. No todos, cuando hablamos de los dioses griegos, romanos, no todos los dioses están en el Olimpo, solo esos 12. Hay uno más, que es el que hablamos antes de Proserpina, que no vive en el Olimpo, porque él vive en el inframundo, pero también forma parte de esa hermandad, ¿no? 12 más 1. 12 más 1. Entonces, esos 12 dioses son los que conforman el panteón de los más potentes, ¿no? El Zeus con el rayo, Ceres con el matrimonio, la agricultura, cada uno tiene su función, ¿no? Y tenemos por ahí tenemos alguna lista. Panteón griego y romano. ¿Hay una equivalencia? ¿Son el mismo número? Hay una equivalencia porque los romanos absorben a lo largo de muchos años, pero van absorbiendo, para ellos decíamos en otro capítulo, es digno de admiración el mundo griego. Ellos enseñan a sus hijos la lengua griega, los mandan a Grecia. Es decir, ellos tienen mucha relación incluso después de conquistar a Grecia, de convertirlo en una provincia. Ellos respetan lo que no respetan con nadie, lo respetan con los griegos por la admiración que ellos sienten y porque absorben ese panteón. Entonces, cuando hablamos de dioses, hablamos de esos dioses, lo que llamaríamos los dioses mayores. ¿Hay más? Sí, pero ya son dioses menores. Son hijos de o están interrelacionados entre ellos, porque las relaciones familiares son infinitas. Hay de todo, hay incesto, hay todo tipo de mezcla entre hermanos, no hay muchas limitaciones. Entonces, lo otro es lo que llamaríamos los dioses menores. Si hablamos de Baco, o hablamos de algún otro a ese nivel, estamos hablando de dioses con una ocupación que también muy venerados en el mundo griego y romano, pero en otro nivel. El siguiente escalón lo conforman los semidioses, que son seres humanos que han nacido de un dios o una diosa y de un hombre. Son mestizos, algo así. Tienen una serie de poderes, pero no son inmortales. Tenemos a Hércules, por ejemplo, ¿no? O tenemos Teseo, o tenemos Aquiles. Son hijos, son medio humanos. ¿Teseo quién era, Juanma? Teseo es el fundador de una de las ciudades más importantes. Ellos consideran héroes o semidioses a personajes que han tenido una relevancia especial, ¿no? Y los interrelacionan en ese mundo de dioses y humanos. Teseo es muy importante por eso, porque es el fundador de una de las ciudades griegas, en este caso, partimos, y es un héroe, ¿no? para el mundo. Normalmente está muy relacionado con la consideración. Hay dos consideraciones muy importantes para ellos: la fundación de ciudades y el que hayas hecho algún evento, alguna batalla o algún singular, ¿no? Y eso te convierte en un personaje. Quizás el más importante en eso es Hércules, no es Teseo, ¿no? Pero todos conocemos, más que a Teseo, conocemos a Hércules o conocemos a
a Aquiles, ¿no? Ujú. Aquiles también sabemos, ¿no? Su madre es una diosa y quiere hacer a su hijo inmortal, ¿no? Donde aparece muy definido el personaje es en la Ilíada, ¿no? Pero allí muere. ¿Por qué muere? Su madre lo lleva, algún otro día hablaremos del inframundo, y ella lo baja al inframundo y hay un río, el Aqueronte, donde ella mete a su hijo en, en- en el En agua el agua. y lo convierte en inmortal, salvo en un punto, que es el que nosotros llamamos ahora el talón El de, talón de Aquiles. el talón de Aquiles, porque ella lo coge por el talón. Entonces él es vulnerable donde la madre la toma. Su talón de Aquiles. Su talón de Aquiles, que es que luego nosotros hemos trasladado, fíjate cuando hablamos del Ujú. vocabulario, pues ahí lo tienes, otra vez. Y entonces muere porque le clavó una fecha París, el que había secuestrado a Helena, es decir, todo esto está muy en la guerra de Troya y por ahí muere. Pero esos son vamos, Semidioses. sí, hay casos, Dioses semidioses. pero no son inmortales, no son inmortales. Hércules, por ejemplo, como gratitud a todos sus trabajos y a todo lo que él hace, los dioses lo rescatan y lo consideran inmortal, lo hacen inmortal, pero normalmente no lo son. ¿Pero es semidios o es héroe? Son héroes. Héroes. Hemos hablado de dioses, semidioses, héroes. Héroes. Antes de ir a lo que íbamos, que era Sí, el panteón, esos 12 más 1, ¿algún otro ser que hay muchos debamos? más. Cuando hablamos Pues entonces vamos al panteón con lo que tú quieras. y dejamos Sí, todos los otros seres. claro, hablamos de las ninfas, hablamos de las moiras, hablamos de seres muy definidos como Medusa o como el cancerbero o el perro de tres cabezas. Es decir, son elementos mitológicos, pero con una singularidad, ¿no? Sí, Ujú. por marcar otro detalle, nosotros tenemos la idea de que las sirenas son mitad cuerpo de mujer y Ujú. mitad pez. Ujú. Y es una idea que es errónea y es una idea que viene del medievo. Realmente las sirenas y su canto que atraen a Ulises y todo eso, las sirenas no son tales sirenas, son cuerpo de ave, o sea, sí, parte inferior de ave y parte superior de mujer, ¿no? Entonces, esas son lo que ellos Esas consideran, son las sirenas que escucha Ulises. No. exactamente, y eso es lo que está, además son tres, y una canta, la otra tañe el arpa, y la otra tiene, en fin, cada uno toca su instrumento, y, se ponen en una isla, que cuando pasas por allí, pues, pero fíjate cómo la Edad Media transforma eso en lo que nosotros entendemos que son las sirenas, realmente no Una es. imagen mucho más amable. Pero bueno, amable depende de la cultura estética del momento, quizás, Sí, es ¿no? más amable visualmente Visualmente, ese sí, concepto de la mujer como una cosa. claro. Pero claro, si tú la pones con medio cuerpo de ave, que es como aparece representada en muchas Es más poderosa. de las cerámicas, tú las ves volando y las ves con esa representación, ¿no? Pintadas, pues eso, esperando al barco, esperando a los marineros para atraerlos. Bueno, pero estamos consumiendo el tiempo de un programa que hemos dicho que íbamos a dedicar Al panteón. al Panteón y solo hemos mencionado Zeus, su correlato griego sería, su correlato romano sería Júpiter. ¿Nos detenemos en él Lo que tú quieras. o Vamos seguimos? a ¿Avanzamos en la contar. lista? Sí, Sí. Zeus es el Júpiter Optimus Maximum, como lo llaman los romanos, ¿no? Para ellos es el rey de los dioses, el que domina todo el mundo y el que controla, el que premia o castiga. Sí, 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 hay una relación de esos 12. El del cielo y el rayo, que ya lo has comentado Son también en el los primer episodio atributos sobre que... mitología. Sí. Sí. Era Juno, Era en el mundo griego griego, y Juno en el en el mundo, mundo en el romano. mundo romano. Es hermana de Júpiter y uno forma lo que se ha dado en llamar ellos adoran mucho lo que es
la tríada capitolina que se llama, ¿no? Es lo que aparece en muchas ciudades, los 3 templos dedicados a Júpiter, Juno y Minerva, ¿no? A esos 3 dioses particularmente. Por eso forman la tríada capitolina, porque están en la colina del Capitolio sus templos. Júpiter, Juno y Minerva, Minerva. que sería Atenea. Atenea, que es la diosa de la sabiduría, la diosa de... Poseidón, Neptuno. Poseidón es el rey de los mares, ¿sí? Es su Ujú. territorio, es su mundo, es donde él domina. Y llevamos 4. Ceres, que lo hemos Ceres. hablado, la diosa de la agricultura. Ceres es la diosa de la agricultura. Cuando nos lo has presentado, cuando Con nos él. has ilustrado sobre el mito de las estaciones. Atenea, ahora no me doy cuenta si hemos hablado de Atenea, ¿no? Aún no. Atenea y Minerva, sí, lo hemos hablado. Es la diosa de la sabiduría. Ha salido a relucir también Diana, aunque de soslayo. ¿No? Sí, cuando hablamos de... es muy común eso, la Diana cazadora, ¿no? Porque ellos, todos los dioses tienen atributos muy humanos. Ellos le dan poderes en torno a las necesidades, ¿no? El rayo de Júpiter pues tiene que ver con el poder de las tormentas y de un mundo realmente difícil de entender, ¿no? Cuando tú te encuentras, nos encontramos hoy con una gran tormenta en medio del campo, todavía nos impresiona mucho. Imagina lo que podría significar para esos agricultores, ¿no? del neolítico o griegos. Y entonces, pues el mundo del bosque, la caza, es un mundo también fundamental, porque es parte de su manera de vivir, y esa diosa representa todo eso. Ha salido citada Venus. Venus Afrodita, es la diosa de la belleza. Venus es la que, cuando hablamos de semidioses, fíjate, Venus tiene relaciones con Anquises. Anquises es el padre de Eneas. Eneas es el padre fundador de Roma, mucho antes de Rómulo y Remo. Y su hijo se llama Iulio. Por eso Julio César se considera descendiente de la diosa Venus. Es decir, la conexión para ellos es el mundo real, mitológico. Y completarían la lista de esos 12 elegidos Vulcano, Mercurio y Vesta. Mercurio es el mensajero de los dioses, ¿no? Te falta uno más. Me falta uno, pues no debería. Te falta... Me falta, hemos hablado de Júpiter, Juno, Neptuno, Ceres, Marte, Minerva, Apolo también es un dios muy conocido, y es el dios de la música, de las artes. Tienen diferentes... a veces nos quedamos con la concepción del dios más simple, ¿no? El dios de los artes o de la belleza, cuando hablamos de... Pero luego suelen tener otra cara, ¿no? Y hay veces que tienen una doble cara, son mucho más peligrosos, si quieres. También hay que tener en cuenta que el mundo griego lo enfoca de una manera y el mundo romano es mucho más pragmático siempre. Entonces, incluso para sus dioses es más pragmático. Vesta, para ellos sí hay algo sagrado, son el templo de Vesta, porque es el templo donde se guarda el fuego sagrado. Cuando se apague el fuego sagrado, Roma habrá caído. Entonces tiene un grupo de sacerdotisas, que son las vírgenes vestales, solo dedicadas a que ese fuego no se apague nunca. Tienen otras funciones luego, porque ahí es donde se depositan los testamentos y los contratos y los acuerdos. Pero su función principal es que el fuego sagrado de Roma no se apague nunca. Pues Juanma, sirva esta muy somera presentación de los dioses del Olimpo, del panteón de los dioses, para abrir boca de todo lo que esté por venir. Seguiremos hablando de mitología en el próximo, Una de Romanos. Gracias por acompañarnos y hasta la semana que viene.